quiero invitarles que vayan conmigo y busquemos la segunda carta que escribe el apóstol San Pablo a los Corintios, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 13, es el último capítulo, y vamos a estar viendo el último versículo, es el último capítulo, último versículo de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es lo que tradicionalmente conocemos y llamamos como la bendición apostólica. Una gran palabra, una tremenda bendición que el apóstol Pablo suelta en este último verso de la segunda carta a los Corintios. Dice así la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos, por favor, en esta mañana. Vamos a entrar a la palabra del Señor y no deje usted de alabar y de glorificar el nombre de Jesucristo. Yo quiero comenzar, amados hermanos, con una pregunta. Y la pregunta que quiero poner delante de ustedes es la siguiente: ¿qué cosa es la vida cristiana? ¿En qué consiste, mis amados hermanos, esta nueva vida que estamos viviendo hoy, tú y yo, en el Señor? Y yo quiero darte la respuesta a esta pregunta, pero quiero que pongas toda tu atención a esta palabra, por favor. Quiero decirles que la vida cristiana no es solamente el afirmar una serie de enseñanzas o tener una serie de doctrinas, por muy buenas que éstas sean. La vida cristiana va mucho más allá que un simple dogma o una simple enseñanza o una simple doctrina. La vida cristiana, quiero que sepan, es el desarrollo personal, nuestra relación personal en desarrollo con un Dios personal. La vida cristiana es el desarrollo de una relación personal con un Dios personal. Nosotros podemos tener todas las doctrinas del mundo, por buenas que sean. Podemos tener todas las enseñanzas del mundo, por buenas que sean. Pero tenemos que entender que si no entramos y no entablamos una relación personal con un Dios vivo, con un Dios personal, con un Dios poderoso, nuestra religión va a ser muerta, nuestra fe va a ser una fe muerta. Por lo tanto, ser cristiano significa entrar y desarrollar una relación personal con Dios el Padre, con Jesucristo el Hijo, pero también con la persona del Espíritu Santo de Dios. Es por eso, hermano, la importancia de esta tremenda bendición que el apóstol Pablo está dando sobre la iglesia en el verso que acabamos de leer. ¿Qué cosa es lo que Pablo está tratando de transmitir a través de esta bendición que todos nosotros conocemos perfectamente bien? Yo quiero que sepan que en esta bendición apostólica, el apóstol Pablo está hablando de tres cosas importantísimas para la vida cristiana.
En primer lugar, Pablo habla sobre la gracia del Hijo. En segundo lugar, está hablando acerca del amor del Padre. Y en tercer lugar, pero no menos importante, está hablando acerca de la comunión del Espíritu Santo de Dios. Y créeme, hermano, que estas son las tres cosas más importantes que necesitamos en nuestra vida cristiana. Todo hombre y toda mujer necesitamos tres cosas esenciales en la vida. Necesitamos perdón, necesitamos paz, pero también necesitamos poder. Perdón, paz y poder. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen estas tres cosas a nuestras vidas? Todos necesitamos perdón. Tú y yo. Y el inconverso también necesitamos perdón. ¿Y de dónde viene el perdón? El perdón viene de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo necesita paz. Tú y yo necesitamos paz. ¿Y de dónde viene la paz? La paz viene de conocer y experimentar el gran amor de Dios. Pero también necesitamos poder. Como cristianos necesitamos poder. ¿Y de dónde viene el poder? El poder viene de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, quiero que entiendas que son tres cosas absolutamente importantes y necesarias para nuestra vida cristiana. Por eso te expliqué al principio lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana no es nada más venir cada 8 días al templo, no es tener una Biblia, no es tener una religión, no es profesar una fe. La vida cristiana es una relación íntima, personal, con Dios Padre, con Dios Hijo, pero también con Dios Espíritu Santo. Y a mí me gustaría explicarles detalladamente estas tres cosas que Pablo enumera en este versículo. Quiero explicarles acerca de la gracia, acerca del amor y acerca de la comunión. Según la bendición apostólica que acabamos de leer al principio, el apóstol Pablo nos está enseñando que en primer lugar necesitamos perdón. Escúchame bien, en primer lugar, tú y yo necesitamos el perdón. Por lo general, amados hermanos, cuando en la iglesia se habla sobre el perdón, hay algunos cristianos que suelen pensar, equivocadamente por cierto, que el tema del perdón es un tema que hay que dar
solamente a las personas inconversas. Hay cristianos que creen que cuando se habla de arrepentimiento, de perdón, de salvación, es un tema que hay que compartir con las personas de afuera que necesitan salvación y necesitan el perdón. Pero yo quiero que entendamos una verdad. No es solamente el pecador, el inconverso, el que necesita el perdón. No es solamente la persona fuera de la iglesia la que necesita el perdón. El cristiano también necesita el perdón. Tú y yo necesitamos perdón. Probablemente tú me digas, hermano Raúl, pero es que yo me arrepentí desde hace 25 años atrás. Yo tengo 25 años en la iglesia y yo soy salvo desde hace 20, 25 años, cuando Dios me perdonó y me dio salvación. Todos necesitamos perdón porque hay una gran verdad escrita en la palabra del Señor. La Biblia muy categóricamente nos enseña que todos hemos pecado. ¿Y qué significa la palabra todos? La palabra todos quiere decir que tú, yo y todo el mundo le hemos fallado a Dios. Esto, hermano, nos involucra absolutamente a todos. La Biblia dice, escribiendo el apóstol San Juan, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Hermano, pero yo tengo 25 años en la iglesia, yo tengo 30 años en la iglesia. Escúchame. Quiero que me escuches con mucha atención. ¿Por qué digo que todos nosotros necesitamos perdón? Por una sencilla razón. Porque ninguno de nosotros hemos vivido la vida cristiana como se debe de vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Todos tenemos que estar conscientes que en algún momento dado le hemos fallado. Si tú me dices, hermano, yo tengo 25 años en el Evangelio, yo te pregunto, ¿y en 25 años nunca le has fallado a Dios? ¿Nunca has pecado contra Dios? Todos, hermanos, hemos cometido errores delante de Dios. Probablemente, ¿por qué no decirlo? Esta misma semana le has fallado a Dios. ¿Saben ustedes que todos somos culpables, entre otras cosas, de haber herido el corazón de alguien más? A veces intencionalmente, a veces sin querer hacerlo. Pero ¿cuántas veces no has herido el corazón de terceras personas? Con palabras, con actitudes, con acciones, etcétera, y lo has lastimado. Yo creo, hermano, que todos nosotros somos también culpables de haber actuado en algún momento dado de manera egoísta delante de Dios. En algún momento hemos tenido mala actitud, mala acción, mala reacción. ¿Cuántas veces, amados hermanos, no han pasado por nuestra mente pensamientos vanos,
pensamientos malos, pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Muchas. ¿Qué quiero decirte con esto? Todos somos culpables. Todos somos culpables de haber sido engañados en algún momento por el diablo, por el pecado, por nuestra carne, dejándonos seducir y dejándonos arrastrar hacia lo malo. Por eso la Biblia lo dice muy claramente: no hay un solo justo debajo del sol. Nadie. Todos hemos pecado. Por lo tanto, el tema del perdón es un tema también para la iglesia. No es nada más para el inconverso, es para los cristianos también. A lo mejor tú pienses en tu mente, examinando lo interno de tu corazón, y tú te des cuenta que esta semana has fallado o has pecado delante de Dios. Tengo buenas noticias para ti en esta mañana. La Biblia nos enseña que hay perdón por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por una sencilla razón: porque Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para traer redención a nuestras vidas, salvación y perdón de pecados. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros, hermanos, reconocemos nuestro error, nuestra falta, nuestro pecado, quebrantamos el corazón, nos humillamos y venimos delante de Él en una actitud de sincero arrepentimiento, una cosa va a ser segura. Y te voy a decir cuál. Vamos a encontrar gracia para el oportuno socorro. Vamos a encontrar misericordia para poder ser rescatados del pecado. Fíjate lo que dice Efesios. Busca conmigo la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, el versículo número 7. Fíjate lo que Pablo está diciendo aquí: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esta es la gracia que todos necesitamos. Necesitamos, hermano, que el poder de su gracia sea derramado permanentemente sobre nuestros corazones en el día de hoy. A través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, dice la Biblia, tenemos redención de nuestros pecados. Es por su gracia, hermano, que tú y yo podemos recibir perdón y salvación en su nombre. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que tenemos remedio. Nos enseña que tenemos solución. Nos enseña que tenemos manera de ser limpiados y de ser transformados. Podemos obtener la victoria por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor. No tenemos, amados hermanos, por qué seguir siendo esclavos de la condenación del pecado. No tenemos por qué, hermano, permanecer atados a los pecados del pasado, cuando la gracia del Hijo nos da liberación, libertad, redención por su sangre.
Y esta es la buena noticia de la gracia de Dios. Hay remedio, hay solución, hay salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Venir confiadamente al trono de la gracia de Dios. La sangre que Él derramó en la cruz, dice la Biblia, la derramó por ti, la derramó por mí. Y hay que recordar, hermano, que el poder de la sangre es suficiente para perdonar los pecados de todo el mundo. ¡Cuán gloriosa fue la sangre derramada en la cruz del Calvario! Que yo quiero que sepas que una sola gota de esa sangre tiene el poder suficiente para perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados y para perdonar todos los pecados de la humanidad. Una sola gota de la sangre de Jesús. Y dice la Biblia, Él derramó hasta la última gota de su sangre. El himnólogo, de una manera muy hermosa, lo expresó en ese himno, cuando él preguntaba y él decía: ¿quién me puede dar perdón? Y él mismo responde en este glorioso himno y dice: solo de Jesús la sangre. Por eso, amados hermanos, qué importante es lo que el apóstol Pablo transmite a través de la bendición apostólica, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos su gracia? No importa cuántos años llevemos en nuestro caminar cristiano, hasta el día de hoy, hermano, hemos necesitado y seguiremos necesitando más y más y más de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la bendición apostólica no para ahí. Hay algo más que el apóstol Pablo escribe. Y él dice, en segundo lugar, que el amor del Padre, que el amor de Dios esté con ustedes. Yo quiero decirte, amado hermano y hermana, que es el perdón de Jesucristo a través de la gracia y a través de la sangre que Él derramó, el que nos lleva a encontrar paz con Dios. Todos necesitamos perdón, ¿verdad? Y yo creo que ya quedó claro, todos necesitamos perdón. Pero lo que Pablo enseña aquí es que también necesitamos paz. El hombre no nada más necesita perdón, necesita encontrar una verdadera y profunda paz para su corazón. ¿Hay alguien aquí que haya venido hoy con el corazón turbado? ¿Hay alguien de casualidad en esta reunión que en los últimos días, semanas o meses ha venido con el corazón lleno de pruebas, de luchas, de adversidades? Todos vivimos, hermanos, rodeados de grandes problemas. Todos tenemos que enfrentar tremendas luchas en nuestra vida cristiana. Tenemos problemas en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el hogar, en la familia, en la ciudad, en el país, en el mundo. ¿Cuánto necesitamos la paz? A la gente le urge hoy la paz. Y la pregunta es: ¿de dónde viene la paz? La verdadera paz, la paz que transforma. ¿De dónde viene la paz? Te lo mencioné al principio, la paz viene de experimentar el gran amor del Padre.
Quiero que vayas conmigo, por favor, a Romanos. Aleluya. En el capítulo número 5, por favor. Gloria a Dios. Fíjate lo que Pablo está hablando, Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que dice? Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo explica perfectamente bien en estos dos versículos. A través de la redención de nuestro Señor Jesucristo somos llevados al Padre. Y es ahí, hermano, donde llegamos a conocer y a experimentar el amor de Dios. Y cuando nosotros entramos al amor de Dios, se produce un gran milagro en el corazón del hombre. Hay una profunda paz. Una paz que, como Cristo dijo, el mundo no te la puede dar, porque el mundo no la tiene y el mundo no la conoce. Es una paz sobrenatural que solamente el amor del Padre te puede otorgar. Yo quiero que recuerdes que fue el amor de Dios el que envió al Hijo. Lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Fue el amor del Padre el que nos envió a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es el Hijo, a través de la gracia, a través de la redención, a través de su sangre, el que nos lleva a experimentar ahora el gran amor del Padre. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Es el Hijo el que te lleva a conocer el amor del Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. El amor de Dios envió al Hijo, y ahora el Hijo en su gracia nos lleva al Padre. Y cuando tú conoces el amor del Padre, el Padre lo único que puede hacer es abrazarte y llenar tu corazón con una profunda y perfecta paz. Una gran paz que, como Pablo dijo en Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Una paz que va más allá de nuestro razonamiento, va más allá de nuestra lógica. Una paz que la gran mayoría de las veces no podemos entender. Por eso Pablo dice que el evangelio llega a ser locura para el que se pierde, porque no lo puede entender. Hay momentos cuando el cristiano atraviesa dolor, angustia, ansiedad, enfermedad, necesidad. Y muchos lo quisieran ver destruido, muchos te quisieran ver derrotado. Sin embargo, sucede todo lo contrario. Te fortaleces en Dios el Padre. Hay paz en tu corazón. Y la gente del mundo no lo puede entender. Tu familia inconversa no lo puede entender. Tus vecinos inconversos no lo pueden entender. Cuando atravesamos por el dolor de perder a un ser querido, dolor que yo creo todos hemos experimentado en algún momento. Cuando atravesamos por el dolor de la separación física de alguien a quien amamos.
¿Cuántas veces no hemos experimentado el abrazo amoroso del Padre que nos infunde paz? Y puedes estar en el funeral con una perfecta paz en tu corazón. Esa paz que te produce el saber y el entender lo que nos enseña la palabra del Señor sobre la eternidad. La gente inconversa llora, se desespera. La gente inconversa se quiere aventar a la fosa con su muerto porque no tienen paz. Pero la gente inconversa, cuando te ve a ti, la gente inconversa no lo puede entender. El inconverso se pregunta y dice: ¿cómo puede ser posible? Se le acaba de morir un funeral y tú lo ves tan tranquilo. Se le acaba de morir un familiar. Hay personas que dicen: no entiendo, mi vecino lleva años sin trabajo, batallando con necesidad económica, pero tú todo el día lo oyes cantando y alabando y orando al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay una diferencia y se llama paz. La paz sobrenatural que Dios trae a nuestros corazones. ¿Cuántas veces no hemos venido literalmente con la cobija a rastras al templo? ¿Alguna vez has venido así? Sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Llegas al templo arrastrando la cobija, desesperado, angustiado, rodeado por nubarrones grises. Pero cuando vienes al altar y te postras y lloras delante del Señor, literalmente sientes cómo el Señor abraza tu corazón. En muchas ocasiones no oyes su voz, pero sientes el abrazo amoroso del Padre en tu corazón, que te produce una perfecta paz en tu vida. Y te levantas del altar y sales del templo renovado, con nuevas fuerzas, totalmente transformado por la paz que viene precisamente de Dios. Romanos 5, versículo 5. Amén. Fíjate lo que continúa diciendo aquí Pablo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo con esto? Cuando nosotros estamos atravesando tribulaciones, problemas, pruebas, adversidades, luchas, cuando estamos en la hora difícil de nuestra vida, donde nuestra fe está siendo probada a través del fuego, es ahí, hermano, donde Dios derrama su amor sobre nuestros corazones por medio de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y qué glorioso, hermano, porque de repente llega el Señor y tienes paz. De repente pasas de un tiempo de dolor, de angustia, de desesperación, a un tiempo de una profunda paz en el nombre del Señor. ¿Qué herencia más gloriosa tenemos en el Señor? Qué gran bendición es la que Pablo nos está dando en este versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios. Y déjenme decirles que estas dos, la gracia y el amor, nos introducen a una tercera, sumamente importante: la comunión con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos dice muy claramente que nosotros hemos sido edificados para ser morada de Dios en su Espíritu. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, 19 al 22. En Corintio el apóstol Pablo habla sobre esto. Primera de Corintios 3, 16, Primera de Corintios 6, 19
y 2 de Corintios 6, 16, donde el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y escuchan, yo quiero recalcar algo sumamente importante. Quiero subrayar. Contrario a lo que mucha gente cree, quiero que sepas que el Espíritu Santo no es una fuerza, nada más. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como muchos suponen. No. Quiero recordarte que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, con quien podemos y con quien debemos tener comunión en nuestra vida cristiana. Por eso Pablo dice, la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Aleluya. Déjeme leer las palabras de Jesús en Juan 14, 16. Voy a leer esta palabra que Jesús habló en relación al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Saben ustedes qué quiere decir este término para siempre? Este término quiere decir en todo momento. Esto significa en todo lugar. Esto quiere decir bajo cualquier circunstancia el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre. Aun cuando tú estés sumergido en la angustia, dice la Biblia, el Espíritu Santo va a estar contigo. Aun cuando tú estés atravesando nubarrones en tu vida, el Espíritu Santo va a estar ahí. Aun cuando vengan las pruebas, las adversidades, las tormentas, las enfermedades, el Espíritu Santo va a estar ahí contigo. Aun cuando tú estés confundido, e incluso, hermano y hermana, cuando tú estés a punto de tirar la toalla y renunciar a todo, el Espíritu Santo nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Él siempre estará ahí. ¿Saben ustedes que hay un pasaje en el Antiguo Testamento muy interesante, muy importante, que quiero compartir? Aleluya. Libro del Éxodo, capítulo 20. Este pasaje nos habla cuando el pueblo de Israel estaba al pie del monte Sinaí, aguardando el momento para recibir la ley de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que de pronto la oscuridad cubrió el monte. Y dice, Éxodo 20, versículo 21. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Alguno de ustedes preguntará y me dirá, hermano Raúl, ¿cómo es posible eso? ¿Qué acaso Dios no es luz? Y la Biblia no dice que la luz y las tinieblas no se llevan. La Biblia dice muy claramente que la luz y las tinieblas no concuerdan, no coinciden. Pero aquí, hermano, dice algo muy raro. Moisés se llegó a la oscuridad del monte
y luego lo subraya, en la cual estaba Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña esta palabra? Yo quiero decirte, amados hermanos, que Dios puede estar incluso en tu hora más oscura. En ese momento cuando no le ves, esos momentos cuando no lo oyes, esos momentos cuando incluso no lo sientes de lo abrumado que estás. ¿Has pasado por ahí? Sí, yo también he pasado muchas veces por ahí. Momentos de oscuridad en tu vida, donde estás orando y horas y horas y horas, y hay un perfecto silencio de parte de Dios. Estás orando y derramando tu alma y no sientes absolutamente nada. Y es ahí donde el diablo se vale para jugar con tu mente y engañarte, y te dice: ¿dónde está tu Dios? El diablo te dice: todo es confusión, todo es oscuridad a tu alrededor. ¿Dónde está Dios? Este versículo nos enseña que Dios está también en la oscuridad de tu prueba. El Espíritu Santo está contigo siempre. Te voy a decir algo que tal vez te sorprenda, pero es una gran verdad. El Espíritu Santo está contigo aun cuando tú le fallas. Aun cuando nosotros le somos infieles, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Cuando hay dolor en tu corazón, cuando hay problemas, Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. Por eso la Biblia dice que aunque nosotros le fuésemos infieles, Él siempre permanece fiel. Él nunca se va a echar para atrás. Él nunca va a retroceder. Él nunca se va a contradecir. Él lo dijo y Él lo hará. Dice la Biblia: lo habló y así lo ejecutará. Y el Señor dijo: el Espíritu Santo estará contigo y estará siempre. No importa la circunstancia, no importa el lugar, no importa el momento, el Espíritu Santo va a ser tu compañero permanente en tu vida. Y yo creo, hermano, que esa es nuestra gran esperanza. Esa es nuestra gran ayuda, porque tenemos que reconocer que sin el Espíritu Santo no somos absolutamente nada. Nada podemos hacer sin Él. Por eso, hermano, cobra importancia la bendición apostólica. No solamente necesitamos la gracia que da perdón, no nada más necesitamos el amor que nos inunda de paz, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Él va a estar en la oscuridad. ¿Se acuerdan de aquellos jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno de fuego en Babilonia? En el fuego estaba el Señor con ellos. El rey se asomó y dijo: ¿no fueron 3? He aquí yo estoy viendo 4. Y el cuarto se asemeja al Hijo del Hombre. Aunque pases por el fuego, el Espíritu Santo va a estar contigo. Por muy grande que sea tu tormenta o tu prueba, el Espíritu Santo estará ahí. Juan 14:17, el Señor añadió y dijo: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Qué hermosa promesa!
Porque cuando más abatidos estamos, cuando llega la hora oscura, cuando más huérfanos nos podemos sentir en esta tierra, el Espíritu Santo viene, nos ayuda, nos da poder, nos da fuerza, nos consuela. Por eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Yo creo, hermano, que hoy hay un bálsamo de consolación sobre este lugar. Un bálsamo que se levanta sobre toda persona que ha venido hoy abatida, dolida, en pruebas, en problemas. El Espíritu Santo está aquí. Y es el Espíritu Santo quien nunca te deja. Y es Él el único que te puede dar poder para vivir y poder para seguir hacia adelante en la vida a la cual tú has sido llamada, que es la vida cristiana. Necesitamos perdón, todos necesitamos perdón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está aquí. Tómala. Todos necesitamos paz. El amor de Dios está aquí. Solamente tómalo. Todos necesitamos poder. El Espíritu Santo es una realidad en esta reunión. Solamente recibe lo que Dios te da a través de su presencia. Todo esto, hermano, quiero que sepas, es gratis. No tiene un precio. No le podríamos poner un precio. No tiene precio. La gracia, el amor, la comunión son gratis y están disponibles para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente levantarnos y tomarlos y recibirlo en el nombre poderoso de Jesucristo en el día de hoy. Dios bendiga su santa palabra y Dios bendiga hoy el corazón de su iglesia. Pongámonos de pie, por favor. No vamos a hablar más. Ponte de pie. Sea bendito el nombre del Señor. Solamente recíbelo. Solamente recíbelo. Quiero que oremos al Señor. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro al Señor. Si quieres doblar tus rodillas ahí en tu lugar, o quieres venir aquí al altar y doblar tus rodillas aquí en el altar, como tú gustes. Pero quiero que abras tu corazón. Y quiero que tomes por la fe y que recibas estas tres bendiciones absolutamente necesarias para nuestras vidas. La gracia que produce perdón, el amor que te da paz y la comunión de su Espíritu que te da poder para vivir.